La carta primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hoy creo que podemos hacer vigilia, ¿no? Nomás tenemos un invitado, qué bendición. Entonces podemos hacer vigilia nosotros. Los jóvenes creo que también están allí pasándola bien, entonces hoy también la vamos a pasar bien. Amén. Amén, así Se pusieron es. como tristes. Primera de Juan 3:18 dice la palabra del Señor. Nos vamos a poner en pie para leer este versículo. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a repetirlo una vez más, todos juntos, a la voz de 3, 2, 3. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Vamos a orar. Bendito y Dios y Padre, Señor, Rey de la Gloria, queremos agradecerte, Señor, por este maravilloso día. Gracias, Señor, por habernos permitido llegar a nuestra iglesia. Qué privilegio, qué honor que tú nos has dado en el día de hoy, estar acá reunidos delante de ti, Señor. Una vez más, Padre Santo, pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos, Señor, de que nos hables hoy por medio de tu palabra, Señor. Señor, que no sean palabras mías, sino palabras tuyas, dirigidas por el Espíritu Santo, Señor. Que hoy podamos tener un corazón dispuesto, un corazón abierto, Señor, para recibir tu palabra, una palabra fresca, Señor, y que hoy, Padre Santo, podamos tomar decisiones, Señor. También, Señor, pedimos por nuestro invitado, Señor, para que él pueda entender el propósito tan grande que tú tienes para la vida de él, la salvación, Padre Santo, el propósito que tú tienes, Señor, para allí en su hogar, Señor, y que él, Señor, Padre, pueda tomar decisiones sabias, y sabemos que las decisiones que tomamos en ti, Señor, son las mejores. Gracias, Padre Santo, pedimos por cada uno de nosotros, Señor. Pedimos que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Háblame una vez más, Señor, por medio de tu palabra. Desde que estaba preparando este mensaje, Señor, tú me estabas hablando por medio de ella. Al igual, Señor, yo te pido que hables a cada hermano, a cada hermana, a cada joven que está en este lugar. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pueden ponerse cómodos, mis hermanos. En este texto bíblico que acabamos de leer, en la primera carta de Juan, mis hermanos, allí lo podemos aplicar a nuestra vida, pero también, hermanos, aquí nos está exhortando a los creyentes de ese tiempo a vivir en amor y en verdad. Por eso dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios quiere que nosotros no amemos de palabra, no solamente decirle al hermano, no solamente decirle a la hermana cuánto le amo, sino también que sea de hecho, que sea de corazón. Allí está exhortando a los creyentes a vivir en un amor y en verdad. En este capítulo 3 se enfatiza la importancia del amor fraternal. El amor fraternal que tiene que haber en nosotros como hermanos, en el amor fraternal que tiene que haber en nosotros como familia en Cristo que somos, porque somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios nos hacemos hermanos, y al hacernos hermanos debemos estar en unión, en un amor fraternal, no en una iglesia en división, no en una iglesia en la crítica, no en una iglesia en la murmuración. Es en vivir en amor y en verdad. Este versículo que acabamos de leer nos llama no solo a hablar del amor, sino a demostrarlo con acciones a una vida auténtica. Seguramente al momento de que nosotros decimos que somos una familia, quizás a veces nos cuesta, ¿cierto? ¿Por qué nos cuesta? Porque tenemos que soportar a aquel hermano que quizás no es espiritual,
Quizás tenemos que soportar a aquel hermano que quizás nos lleva a que tengamos desánimo en nuestra vida. Hoy el tema para esta noche lo he llamado la palabra amor, que lleva 6 letras. Seguramente al leer y al escuchar ese tema, ese título, algunos dirán, aquí hay un error. Aquí hay un error. Hermano, ¿usted no estudió? La palabra amor solamente tiene 4 letras. Pero ¿sabes una cosa? Tomando como el base el texto que hemos leído, el cual nos invita a no amar solamente de palabra, sino de hecho y en verdad. Y podemos decir que el amor se tiene que expresar en 6 letras, en una sola palabra. Y esa palabra se llama acción. ¿Qué es acción? Acción es un verbo, el cual es igual a un acto, a una actividad, a un movimiento, a un gesto, a un hecho o a una operación. Usted y yo, mis hermanos, tenemos que hacer y ejecutar la acción de inmediato. Si Dios nos llama a que sea de hecho y de verdad, es para poderlo hacer de inmediato. No para esperar a ver si yo tengo ese sentir, para poder amar a los demás. Usted y yo, mis hermanos, tenemos que ejecutarlo de inmediato. Si nosotros estuviéramos acá reunidos y alguien llega con una persona borracha, un invitado, ya casi que se cae, y va pasando por la mitad del pasillo y ese borracho se cae, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué harían en ese momento? ¿Se quedarían mirando? ¿Le hablaría al otro y le diría, oiga, ¿quién trajo ese borracho? Oiga, ese hermano, esa hermana, no, ve cómo está ese hombre y llegó borracho? Así es. ¿Se quedaría criticando? Tremendo. ¿Se quedaría señalándolo? Oiga, ese borracho, ¿qué propósito? No sabe ni a dónde está parado. ¿O lo atiende? Si se llegara a caer, ¿usted lo atendería? Muy pocos dijeron amén. Porque nos falta amor. ¿Usted lo auxiliaría? Que viniera todo vomitado, todo orinado, y se cayera y se golpeara y se abriera la cabeza. ¿Usted se quedaría mirando? Mirando a ver quién se para a auxiliar a ese borracho. ¿Y por qué lo digo? Escuchaba el testimonio de un pastor, y ese pastor llegó todo greñudo, llegó enmarihuanado, llegó borracho, y escuchó el mensaje de salvación. Y este borracho aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. Y hoy en día es un pastor. No le digo de qué denominación, pero ese pastor es salvo. Ese pastor, tengo la seguridad que cuando él muera, su alma irá al cielo, porque ha creído en el Señor Jesucristo como su único Señor y su único Salvador. Quizás acá no puede llegar un borracho. Quizás acá puede llegar una persona, una señorita en minifalda. ¿Y qué hacemos? Uy, mire, esa muchacha viene en minifalda. Quizás algunos la van a morbosear, pero quizás otros se van a criticar y van a decir, oiga, colóquele algo a esa muchacha, viene en minifalda. Dios puede usar a esa persona, a esa jovencita que quizás viene mal vestida. Quizás Dios puede usar a esa prostituta que puede entrar por esa puerta. Pero quizás más de uno de nosotros vamos a criticarle y vamos a juzgarle. La clave, mis hermanos, para el tema de esta noche y para la vida cristiana es el amor. Pues nuestro Señor Jesucristo nos dio un mandamiento a cada uno de nosotros. Y ese mandamiento lo encontramos en Juan capítulo 13, versículo 34. Dice la palabra del Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mis hermanos, este texto
nos invita y nos anima a que tenemos que amar al prójimo, que nos amemos los unos a los otros, que usted ame al hermano, que usted ame a la hermana, no importa en la condición que nosotros estemos. No importa si el hermano cayó en pecado, no importa si la hermana cayó en pecado, debemos amarle, tener misericordia con nuestros hermanos. Amar al prójimo de la misma manera que así como nuestro Señor Jesucristo nos amó a cada uno de nosotros, así nosotros tenemos que amarlos a cada uno de ellos. Aquella persona nueva que entra por esa puerta, tenemos que amarlo. Tenemos que amarlo de todo corazón, tenemos que guiarlo, así como nuestro Señor Jesucristo nos amó. A eso estamos llamados cada uno de nosotros, amar en hecho y en verdad. Nuestro Señor Jesucristo nos ha demostrado su amor con acciones y no solamente con palabras. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por usted, dio su vida por cada uno de nosotros. No solamente se quedó con palabras, también tuvo acciones. En Juan capítulo 15, versículos 12 y 13, dice la palabra del Señor en el versículo 12: ese es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué significa para nosotros amar con hechos? ¿Cómo lo podemos transformar la palabra amor en acción? Esta noche vamos a transformar esta palabra de amor en acción. Para poder responder esto, vamos a tomar 6 letras que conforman una palabra. Y esta palabra se llama acción. Necesitamos acción. Necesitamos actuar inmediatamente para que podamos comprender lo que significa no solamente amar con palabras, sino de hecho y en verdad. ¿Qué tenemos que hacer para transformar el amor en acción? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo para que podamos transformar el amor en una acción? Y vamos a mirar en la pantalla. Y yo le he puesto la ecuación perfecta que se simplifica en una palabra de 6 letras. No sé si ustedes conocen un acróstico o saben qué es un acróstico. Las que son casadas, ¿su esposo sí le hace acrósticos? ¿Sí saben qué es un acróstico? Sí le hacen acrósticos, mucho silencio. A mi esposa, la hermana Leo, con él se escribe lealtad. Mi amor, voy a ser leal hasta que la muerte nos separe. Con la E se escribe enamorado. Enamorado de ti. Y con la O, orgulloso de ti. En serio. Ahora sí vamos a la imagen. Mira el acróstico. Amor. Y vamos a ver la palabra acción. No sé si lo están deletreando. Ayudar, consolar, corregir, inspirar, orar y nunca. Empezamos con la letra A, C, la otra C, la I, orar y nunca. Acción. ¿Sí lo están entendiendo? ¿Sí lo están entendiendo? Todavía su esposo no le ha hecho un acróstico. Aquí vamos a aprender eso que no estamos en taller de pareja, ¿no? Acción. Si lo vemos la primera letra hacia abajo dice acción. Ahí vamos a conformar 6 letras. El amor se simplifica en una acción. Y el hecho que se simplifique no quiere decir que es algo mínimo, es algo grande en el cual usted y yo tenemos que actuar. Si usted, mis hermanos, si usted y yo, mis hermanos, tenemos amor, vamos a ayudar. Es una acción, es un verbo. Vamos a ayudar, vamos a consolar, vamos a corregir. Si usted tiene amor, va a corregir. Va a tener una acción con aquella persona, va a tener una acción con aquel hermano, va a inspirar, va a orar. Y la palabra nunca, al final les digo, ¿qué significa nunca? Tenemos que ver
vamos a ver el primer punto en esta noche. Vamos a ver la primera palabra que dice ayudar a nuestro prójimo que está enfrentando tiempos de escasez y necesidad. El primer punto es ayudar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos que están enfrentando tiempos de escasez y necesidad. Mira lo que dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo va a morar el amor de Dios en usted, hermano, si nosotros cerramos nuestro corazón? Pero el que tiene bienes, Dios nos ha dado bienes a cada uno de nosotros. Pero vemos al hermano que tiene necesidad, vemos a la hermana que tiene necesidad y cerramos nuestro corazón porque nuestro corazón está lleno de mezquindad, porque nuestro corazón está lleno de tacañez y cerramos nuestro corazón contra nuestro hermano. Esto quiere decir que el amor de Dios no está morando en nosotros. Es muy triste, mis hermanos, que muchos de nosotros, llamándonos ser cristianos, queremos tener los cielos abiertos sobre nuestra vida. Queremos bendiciones sobre nuestra vida. Queremos que Dios nos bendiga en gran manera en todo, mis hermanos. Que seamos prosperados en todo. Pero tenemos corazones cerrados con nuestro prójimo. No queremos compartir con los que están pasando tiempos de necesidad. Tenemos que saber que nuestro Dios nos bendice a cada uno de nosotros porque somos sus hijos. En esta semana, ¿quién no ha tomado alimentos? Ahí nos damos cuenta de una muestra de amor. En esta semana, ¿quién ha dormido en la calle? En esta semana, ¿quién no ha tenido una cobija para arroparse, acobijarse del frío? Aquí nos damos cuenta que todos nosotros somos bendecidos. Y si somos bendecidos, mis hermanos, ¿por qué no bendecimos a otros? Si usted es bendecido, ¿por qué no bendecimos a otros? Hermano, pero es que a mí, ¿quién me da? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que en lo poco que nosotros tengamos, mis hermanos, tenemos que dar. Para que nosotros, Dios nos pueda respaldar. Pero si usted tiene un corazón mezquino, si yo tengo un corazón mezquino, créame que Dios no nos va a bendecir. Si usted quiere ser bendecido, hay que dar. Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, es algo real. Que si usted da lo poco que nosotros tenemos, Dios nos va a recompensar en algo. Si usted predica el evangelio, hermano, no es que no tengo dinero, predique el evangelio, va a tener dinero. Cuando yo estuve hospitalizado, le prediqué al señor Conrado y fuimos bendecidos por esa familia. Cuando salimos de ese hospital, vale la pena predicar el evangelio. En tiempos difíciles vale la pena predicar el evangelio. Hoy me estoy adelantando al último punto. Pero cada uno de nosotros recibimos bendiciones. Ese mensaje, mis hermanos, lo preparé cuando estaba en la UCI, cuando estaba en una cama mirando para el techo con un poco de cosas en el pecho y allí monitoreándome y todo eso, no me podía bajar de la cama y yo le decía: Señor, dame un mensaje para cuando yo tenga la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y este mensaje no tenía cómo anotarlo, solamente de memoria, y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo me iba dando los puntos, el poder del Espíritu Santo. Y cuando ya estuve en la habitación, dije: voy a concretar el mensaje que Dios puso en mi corazón. Somos bendecidos, hermanos. Amén. Somos bendecidos cuando estudiamos la palabra de Dios. Amén. Somos bendecidos para poderle predicar la palabra de Dios a otras personas. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 8 y 10, dice el versículo 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que
da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esas acciones de amor tienen que comenzar en nuestra familia. Esas acciones de amor tienen que empezar con los hermanos aquí en nuestra iglesia. Esas acciones tienen que empezar aquí con nuestros hermanos aquí en la iglesia, con los hermanos en la fe. Muy pocos. Hermanos, esas acciones de amor tienen que comenzar en nuestra familia. Aquí somos una familia. Nos decimos, no somos la familia de Cristo, somos hijos de Dios, pero no queremos ayudar a los hermanos. No queremos ayudar a nuestra familia. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Porque si alguno no provee para los suyos, para su familia, para su esposa, para sus hijos, y aún más para nuestra familia acá en Cristo, para nuestra iglesia, tenemos que proveer mayormente para los de su casa. Si no lo hacemos, estamos negando la fe y somos peores que un incrédulo. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Piadosos para con su propia familia, piadosos para nuestra familia aquí en nuestra iglesia, porque somos familia. ¿O ustedes qué dicen? ¿Que no somos hermanos? Somos hijos de Dios en el momento que usted y yo le recibimos. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Mira qué importante, y recompensar a sus padres espirituales, a su padre espiritual que es nuestro pastor, a nuestros padres espirituales que son los líderes, a los padres espirituales que están enseñando la palabra de Dios a cada uno de las personas nuevas que les está discipulando. Pero lo más triste es que nosotros como hermanos, como cristianos que somos, no estamos recompensando a nuestros padres en sangre. Los estamos menospreciando, los estamos dejando a un lado. No, es que hermano, usted no sabe lo que mi mamá me hizo. No, hermano, es que usted no sabe lo que mi papá me hizo. No, hermano, es que mi papá fue muy duro conmigo. Es que mi mamá fue muy dura conmigo. Dice, a recompensar a sus padres, a que les honremos, a que les respetemos. No importa los años que tengan, no importa lo que nuestros padres nos hayan hecho. Debemos recompensar a nuestros padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Si usted no está recompensando a sus padres, usted no está siendo justo con sus padres, usted está siendo injusto. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Estamos honrando a papá y mamá? ¿O todavía guardamos odio en nuestro corazón? ¿Guardamos resentimiento en nuestro corazón? Debemos honrarle. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tenemos que ayudar a nuestro prójimo que están enfrentando tiempos de escasez. Quizás nuestros padres están pasando tiempos de escasez y necesidad, y ni siquiera nosotros le hacemos una llamada. Hola papá, hola mamá, ¿cómo estás en esta noche? ¿Cómo amaneciste? ¿Ya tomaste alimento en el día de hoy?
¿Hace cuánto que no habla con sus padres? Quizás sus padres por allá tirados en una finca, abandonados. Debemos ayudarles, porque quizás están enfrentando tiempos de escasez y necesidad, o quizás están pasando por alguna enfermedad. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer para transformar el amor en acción? ¿Cuál es la siguiente palabra que se ve ahí? Consolar. ¿Usted es una de las personas que da consuelo a los demás? No que salga con consuelo, no, que si le da consuelo a los demás. Consolar a los de corazón angustiado. En 2 Corintios, mira lo que dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 3 y 4. Amén. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermano y hermana, si usted está pasando por tribulaciones, Él le va a consolar. En todas las tribulaciones, en todas las aflicciones que usted y yo estemos pasando, Dios nos va a consolar. Si usted está pasando tiempos difíciles con su hermano, con su esposo, si está pasando tiempos difíciles allí en su familia, Dios nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, dice ahí, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Usted y yo, mis hermanos, estamos siendo consolados por Dios. Ahora la tarea de nosotros es ir a consolar a otros, ir a consolar a otras personas, porque, mis hermanos, hay muchas personas que a nuestro alrededor tienen su corazón quebrantado. Hay muchas personas que tienen un corazón quebrantado. Hay muchas personas que tienen un corazón angustiado y lleno de tristeza, quizás por alguna situación que están enfrentando en sus vidas. Mis hermanos, quizás acá hay personas o habemos hermanos que estamos enfrentando situaciones adversas, situaciones tremendas, pero tenemos a un Dios que nos consuela. Si nosotros vemos a una persona que está pasando por tiempos difíciles, hermanos, tenemos que consolarle, tenemos que darle una palabra de aliento, tenemos que darle una palabra de esperanza. Pero ¿sabe? Hay una cosa. ¿Usted está preparado para consolar a otras personas? ¿Sí está preparado? ¿O su corazón está lleno de amargura para ir a consolar a otras personas? ¿O su corazón está lleno de orgullo para ir a consolar a otras personas? Porque si nosotros no consolamos al prójimo, a nuestros hermanos aquí en la iglesia, estamos siendo orgullosos. Estamos llenos de egoísmo. Debemos de darle promesas de Dios, de nuestro Dios, a aquellas personas que están pasando por tiempos difíciles. Tenemos que comprender que una palabra a tiempo, a aquella persona, en el momento oportuno, es muy importante para la vida de cualquier persona y de cualquiera de los que estamos acá. Cuando yo estaba en el hospital, me escribían los hermanos, me escribían las hermanas, le preguntaban a mi esposa: ¿cómo está el hermano Juan Pablo? Hermano, eso le llena a uno de consuelo. Le llena a uno su corazón de alegría, hermanos. Cuando hay algún hermano que esté pasando por alguna situación, debemos de consolarle. Debemos acercarnos a ellos y debemos de consolarle. Porque mira lo que dice en Proverbios capítulo 15, versículo 23. Proverbios 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay palabras de aliento que llegan en el mejor momento. En el momento preciso llegan momentos de aliento. Pero no buscar aliento de las demás personas, sino hemos buscado aliento
de parte de Dios primero. Debemos de buscar aliento primero delante de Dios. Que Dios nos dé el aliento para poder seguir adelante. Qué bueno es poder recordarle a las personas que tienen su corazón angustiado, que tienen su corazón afligido y quebrantado, que no están solos. Decirle, hermano, hermana, no están solos. Es el momento que el Señor está con ellos. Decirle, el Señor está contigo, mi hermano. El Señor está contigo, mi hermana. Siga adelante. Es una palabra de consuelo para cada uno de nosotros. En estos momentos hay personas que necesitan que oremos para que ellos reciban consuelo y esperanza en la vida de cada persona. Hay personas que están esperando un consuelo y que Dios pueda hacer maravillas y pueda hacer un milagro en la vida de aquella persona. Eso es comportarse como un verdadero amigo. Esto es comportarnos como unos verdaderos cristianos. Esto es comportarnos como unos verdaderos hermanos, dando consuelo a los demás. Consolar a los demás y de los que están con un corazón angustiado. En tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer para transformar el amor en acción? ¿Cuál es la siguiente? Corregir. Si usted tiene amor, mis hermanos, usted va a actuar en acción a corregir a la persona. Corregir a nuestro prójimo que anda por caminos equivocados. Corregir al prójimo, corregir a nuestro hermano, corregir a nuestra hermana que anda por caminos equivocados. Proverbios 5, versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección. Mira lo importante de corregir. Y errará por lo inmenso de su locura. Seguramente a muchos de nosotros nos habría gustado en cualquier momento de nuestra vida que alguien nos hubiera corregido, que alguien hubiera llegado a tiempo y le hubiera dicho: no se vaya por ahí, por ahí no es, no se vaya por ahí. Quizás los tuvimos, nuestros padres. ¿Cuántas veces nuestros papás nos dijeron: por ahí no es? Y decían: entre más caliente el suero, ¿qué hace el marrano? Más mete el hocico allí, ¿cierto? Así me decía mi mamá: es que entre más le habla uno a usted, entre más caliente está el suero, más usted mete la trompa, me decía mi mamá. Eso es un dicho, no sé si lo han escuchado. Sí, cierto. Seguramente nuestros padres nos apartaron, pero nosotros en nuestra necedad, nosotros en nuestra rebeldía, tomamos nuestras propias decisiones. Y esas decisiones que usted y yo tomamos hasta el día de hoy, hemos tenido consecuencias y quizás vamos a tener consecuencias para toda la vida. ¿Cuántas veces hubiéramos querido tener a alguien que nos hubiera corregido? Y los tuvimos, pero fuimos rebeldes. Es por eso que podemos decir con toda seguridad que amar también es corregir. Que amor también es corregir, es hablar con la verdad a las personas que están engañadas con las mentiras del enemigo. Usted y yo necesitamos hablarle a aquella persona con la verdad, porque el enemigo les está engañando. Cada uno de nosotros debemos demostrarle el camino correcto a aquella persona, el camino de la vida a los que van por el camino equivocado, que los está llevando a la muerte. Pues muchos van por el camino equivocado. Les parece que el camino está derecho. ¿Cómo así? Nuestro pastor nos anima a orar. Nuestro pastor nos anima a que estemos temprano en los servicios y llegamos tarde. Nuestro pastor nos anima a ganar almas y nos enojamos. Nos anima a mejorar en nuestra vida espiritual y nos enojamos. Nos anima a que mejoremos nuestra vida personal
y lo que hacemos es enojarnos y lo que hacemos es criticar al pastor. Oiga, pero tanto que habla el pastor y mira el pastor cómo se porta. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al pastor? ¿Quiénes somos nosotros para señalar al pastor? ¿Quiénes somos nosotros para señalar al hermano, a la hermana, a la esposa del pastor? No somos nadie, mis hermanos, para criticar. Otro ejemplo claro, algo que no nos gusta es llenar nuestro reporte semanal. Hago esta pregunta: ¿hace cuánto que usted no le entrega el reporte a nuestro pastor? No, pero eso no hay necesidad. ¿Pero eso para qué? Eso no importa, hermanos. Sí, sí importa. Porque quizás nos estamos engañando a nosotros mismos. No nos importa pasar un reporte. Y he hablado con varios hermanos y cada 8 días tengo algún inconveniente. Digo, usted ya le pasó su reporte al capitán de ruta, ¿y eso para qué? Hermanos, el reporte no es para molestarle la vida. El reporte no es para causar fastidio. El reporte, mis hermanos, es importante para mejorar. Porque usted está llenando el reporte. ¿Cuántos capítulos leyó en la semana? Si usted está colocando 40 capítulos y solamente leyó 5, está siendo un mentiroso, hermanos. Si usted nomás leyó un capítulo y coloca que leyó 10 capítulos, está siendo un mentiroso. El reporte nos anima a mejorar. El reporte no es para fastidiar a nadie. El reporte es para mejorar, para que mejoremos nuestra vida espiritual. A veces tenemos que llenar ese reporte y uno cuando lo está llenando, ¿está siendo fiel con sus diezmos y ofrendas? ¿Está leyendo la palabra de Dios? ¿Está ganando almas? Y quizás usted puede estar leyendo mucho la palabra de Dios, se puede estar leyendo hasta 60 capítulos en el día, pero no está ganando un alma. ¿De qué nos sirve leer tanto la Biblia si no la estamos aplicando? Si no nos estamos llenando de sabiduría y no estamos dando sabiduría, enseñando por medio de la sabiduría que Dios nos da a cada uno de nosotros. A veces nos enojamos. En lugar de decirle gracias, pastor, por animarnos, gracias, hermano, gracias, hermana, por su consejo, gracias por su ánimo, lo que hacemos es enojarnos con el pastor. Nos enojamos con el capitán de ruta. Se enoja con el líder del ministerio. Por más sencillo que sea el líder del ministerio, hay que llenar el reporte. Cuando se les pide, por favor, llenen el reporte. Eso nos lleva a edificar. Vean, yo estaba en el instituto, y en el instituto, como mínimo, tenemos que leer 30 capítulos en la semana. Y les voy a confesar, cuando yo iba a llenar el reporte, yo me avanzaba solamente 32 capítulos en la semana. Y el Espíritu Santo me llevó a tener más lectura bíblica. El Espíritu Santo no sea conformista. Me decía, no se conforme con eso. Usted puede leer más la Biblia. Y a veces me levanto bien temprano a leer la palabra de Dios. A veces lo que leía en toda la semana le he leído en un día. ¿Cómo está su lectura bíblica? Yo les animo a que podamos leer la Biblia. Uno mira esos reportes, hermanos, y no es para criticarle, pero da tristeza cuando escriben ahí 5 capítulos a la semana. Cuando usted esos 5 capítulos los puede leer en 1 hora. Bien estudiados. Un día yo me reuní con una mamá y una señorita y ella leía un capítulo a la semana. Y me reuní con ella y le dije, mire, está leyendo un capítulo a la semana. No estoy para juzgarle, no estoy para criticarle, estoy para animarle. Ahora se está leyendo 30 capítulos, 40 capítulos a la semana. Después de que se leía 1. El reporte es para animarnos los unos a los otros y para mejorar. Hermanos, si usted está llenando el reporte para que no le diga nada al pastor,
estamos mal. Porque usted está poniendo la mirada en el pastor y no está poniendo la mirada en Dios. Si usted está llenando un reporte por cumplir para estar en un ministerio, estamos mal. Tenemos que llenar ese reporte y cumplir cada requisito, pero hacerlo de corazón. Leer la Biblia de corazón. Quizás han pasado 4 días, domingo, lunes, martes y miércoles, y hasta hoy usted viene a abrir la palabra de Dios. Hasta hoy viene a abrir la Biblia. Si usted está llenando el reporte para que el pastor no le diga nada, estamos poniendo la mirada en el hombre. Si lo hacemos para el pastor, para que el pastor no nos diga nada, nos estamos engañando a nosotros mismos. Quizás usted está colocando datos incorrectos allí para que no le digan nada. Nuestro pastor nos pide el favor, hermanos, de llenar el reporte. Primero el pastor, eso era una buena cantidad de reportes, ahora se ve algo así de reportes. No seamos desobedientes. Nuestro pastor nos pide que obedezcamos. A nuestras autoridades, nos dice la Biblia, debemos de obedecer a las autoridades como es el pastor. Usted y yo debemos de obedecer a las autoridades como es el capitán de ruta, como es el líder de cada ministerio. Por más sencillo que usted lo vea, por más joven que usted vea a ese capitán de ruta, es nuestro líder y debemos de someternos a él y debemos someternos a las autoridades. Y hermano y hermana, si usted es de más años que ese capitán de ruta, enséñele, dele buenos consejos. Hermano, usted está fallando en esto, vamos a mejorar en esto, anímelo. Hermanos, cada uno de nosotros debemos respetar las autoridades que Dios ha impuesto en nuestra iglesia y las autoridades que tenemos aquí en la tierra. En Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, mira lo que dice la palabra del Señor. No se escuchan las hojas, ¿están por ahí? ¿Sí estamos o no estamos? Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No es que el pastor las haya colocado, es Dios que ha establecido esa autoridad. Y si esa autoridad está actuando de mala manera, si esa autoridad no está siendo un buen líder, Dios mismo lo va a sacar. Dios mismo lo va a sacar. Dios nos da la oportunidad de poder tener una autoridad. Dice la palabra del Señor, están establecidas. Versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso, mis hermanos, quizás podemos saber mucho y de memoria este versículo. No es que yo no me meto con la autoridad, es que yo no me meto con el siervo de Dios. Y quizás nos llevamos ese pensamiento y a razonar en nuestros propios pensamientos y a razonar en nuestras propias decisiones. Es que a mí me parece, es que a mí no me parece, a mí me parece que las cosas son así, pero el pastor se está equivocando, o el capitán de ruta se está equivocando, o el líder de ese ministerio se está equivocando. Pero sabe una cosa, cada vez que usted y yo pensamos en nuestro propio razonamiento, en nuestro propio pensamiento, quizás ese perverso pensamiento que tenemos en nuestro corazón nos está llevando a un camino de muerte por la desobediencia. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra del Señor: hay camino que al hombre le parece derecho, pero a su fin es camino de muerte. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de no obedecer a las autoridades. A veces parece que vamos bien, pero hermanos, quizás vamos a un camino de muerte. El no tener una verdadera comunión con Dios nos lleva a la muerte. Mis hermanos, usted y yo debemos de tener una verdadera comunión con el Señor. Porque el no tener una comunicación con Dios,
por medio de la oración y la lectura bíblica nos lleva a caer en pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. El pecado nos lleva a la destrucción. El pecado nos lleva a acabar un hogar, porque no nos estamos alimentando, porque no estamos teniendo una verdadera comunicación con el Señor. Porque la paga del pecado es muerte. Como dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Pero si usted y yo tenemos una buena comunión con el Señor, si usted y yo tenemos una buena relación con Dios, hermanos, vamos a crecer en santidad. Vamos a crecer y vamos a estar activados. Y vamos a crecer y vamos a estar activados sirviendo al Señor, trabajando fuerte para mi buen Señor. Y vamos a estar avivados. Pero si usted no está avivado, si usted no tiene esa alegría en su corazón, si usted no está en camino a la santidad, es porque usted no tiene una verdadera comunión con el Señor. ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Cómo está su tiempo de lectura bíblica? No podemos ser indiferentes, hermanos. Tenemos que corregir y exhortar y animar a los que ya conocemos la verdad. Si usted conoce la verdad y yo conozco la verdad, tenemos que animar a aquel hermano que está acá, va por mal camino. Tenemos que animar y darle aliento y corregir, exhortarle. Mira lo que dice Proverbios 24, versículo 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Versículo 12. Porque si dijeres ciertamente, no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. No tenemos que ser indiferentes, hermanos. Si usted ve que el hermano está en pecado, corrijámosle, acerquémonos y digámosle, hermano, por ahí no es. En cuarto lugar, ¿cuál es la siguiente? Inspirar. ¿Usted es uno de los que inspira a otros a ser mejores? Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Inspirar, hermanos, a los demás es motivar. ¿Usted es un gran motivador? Es lo que la palabra de Dios nos manda, a hacer con amor, de motivar con amor a los ociosos, a los de poco ánimo, a los débiles. Porque, hermanos, en nuestra iglesia hay personas ociosas. Hay muchos ociosos. ¿Qué es una persona ociosa? Perezosa. Que desperdicia el tiempo. Es una persona que se dice llamar cristiano y dice palabras vanas, palabras sin sentido, palabras huecas. Acá hay cristianos que tienen una inacción espiritual. Acá hay hermanos que tenemos tantos dones y talentos y no los estamos dando al servicio de Dios. Eso es ser una persona ociosa. Es muy triste, mis hermanos, que muchos nos llamamos ser cristianos, muchos nos llamamos ser fundamentales. Es que nosotros nos fundamentamos en lo que dice la palabra de Dios, por eso somos bautistas fundamentales. Pero, hermanos, quizás eso no pasa acá en nuestra iglesia. Quizás, como dijo el pastor el domingo, eso solamente pasa en México y en otros países.
Pero sabe una cosa, personas nuevas llegan a nuestra iglesia y nos llamamos ser fundamentales y los despreciamos. Hermanos que quizás llevan poco tiempo en la iglesia y quizás todavía son inmaduros, llevando tantos años a veces en la iglesia son inmaduros. Pero acá hay hermanos que están empezando a crecer y esta noche tenemos un buen número de hermanos nuevos que nos acompañan. Querido hermano, no ponga la mirada en el pastor. Querido hermano, no ponga la mirada en el hombre, en el otro hermano, porque nosotros nos vamos a equivocar. Y si usted pone la mirada en el pastor, y pone la mirada en el hombre, y pone la mirada en el líder, y es que él me hizo y él no me hizo, y se va de la iglesia, es porque estamos poniendo la mirada en el hombre y no en Dios. A veces, ¿qué hacemos nosotros con los hermanos nuevos? Los desanimamos con nuestras críticas, con nuestras burlas y con el menosprecio. Tremendo. Hago una pregunta, mis hermanos. Usted que habla mal de un hermano, ya sea ocioso, no es que ese hermano usted lo viera, es más perezoso, eso en la hora usted lo viera, eso se la pasa solo hablando y hablando, no hace nada. Quizás es un hermano de poco ánimo, o que es débil o inmaduro, o que de pronto usted dice que es de mala influencia para los demás aquí en la iglesia. Usted, mi querido hermano y hermana, que se dice llamar fundamental, que se dice que tiene la madurez necesaria, ha tenido la delicadeza de acercarse a uno de ellos y animarle por medio de la palabra de Dios, de restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque a veces somos crueles, hermanos, para juzgar, para señalar. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿es usted espiritual, mi hermano? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La mejor inspiración, la mejor motivación que usted y yo podemos darle a nuestros hermanos y a toda persona, y que somos tan espirituales, es podernos acercar a esas personas y recordarles que hay un Dios que está con él, que hay un Dios que tiene todo lo necesario para levantarle y inventar la vida cristiana con valor. Hermano que usted ha caído en pecado, hermana que usted ha caído en pecado, tiene a un Dios que perdona nuestros pecados, que nos limpia y nos lava con su preciosa sangre, y podemos llevar a la reconciliación con Dios y llevarlos a un verdadero arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, antes de nosotros llegar a criticar a un hermano, a una hermana, debemos restaurarle con sabiduría, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no juzgarle, no criticarle. Y algo que tenemos que tener cuidado es con nuestros hermanos nuevos. Estamos siendo crueles con ellos, hermanos. Los estamos menospreciando, los estamos haciendo a un lado. En este año, ¿cuántos días llevamos de este año? Hace 15 días, comenzando el año, me encontré con 2 hermanos y hablé con ellos y no habían vuelto a la iglesia por las malas actitudes que nosotros tenemos como hermanos. Y es algo que nuestro pastor no sabe. Yo no llegué y le dije al pastor: oiga, pastor, mire que la hermana Gertrudis tuvo tal comportamiento con tal persona. No es que el hermano, ¿cómo es? Eustaquio, tuvo esa actitud con esta otra persona. 2 hermanos no habían vuelto, porque ya volvieron a nuestra iglesia por nuestras malas actitudes que tenemos con ellos. Debemos de cuidar esa mala actitud con los hermanos nuevos. Gracias a Dios pude ser de ánimo para ellos, y no lo digo por vanagloria. Dios me los colocó y ellos me dijeron: no, yo no volví a la iglesia por esto y esto y esto. Yo, ¿en serio? Y tengo un hermano de testigo que estaba ahí.
Una hermana me dijo, hermano, yo no volví por esto y esto y esto. Y ni siquiera el hermano, que era el familiar, no sabía. Y ese día, estudiando la palabra de Dios, y ella ha vuelto a nuestra iglesia. Muchos hermanos se han ido de nuestra iglesia por nuestras malas actitudes. Muchos hermanos se han ido de nuestra iglesia por nuestras malas actitudes. ¿Qué tenemos que hacer para transformar el amor en acción? En quinto lugar, orar sin egoísmo. Debemos orar. Si usted tiene amor por las demás personas, tenemos que orar. Usted y yo necesitamos orar. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Siempre en mis oraciones. Siempre debemos estar orando sin egoísmo por los demás. Como cristianos, hermanos, como conocedores de las cosas del Señor, debemos comprender que amor también es orar por nuestro prójimo, por nuestro hermano. Debemos orar sin egoísmo. Debemos orar sin tener odio en el corazón. No solamente orando por las necesidades, sino también por el prójimo. Porque muchas veces oramos para nosotros, por nuestras necesidades. Señor, es que yo quiero, Señor, dame, pero no oramos por los demás. Amar también es pararnos en la brecha, es ocupar ese lugar, mis hermanos. Usted y yo necesitamos ocupar ese lugar de defensa, actuando como mediador entre Dios y la situación de peligro del pecado que nos está asediando o que está asediando a nuestro prójimo. Debemos de clamar por misericordia en favor de aquellos que se han apartado, por aquellos que se han alejado de los caminos del Señor. Aquellos hermanos que se van y no vuelven, debemos de estar orando por cada uno de ellos. No decir, no, es que eso cayó en pecado. ¿Quién sabe qué está haciendo el hermano? ¿Quién sabe qué está haciendo la hermana? Y entramos en la crítica y en la murmuración. Debemos de estar intercediendo por cada uno de ellos, por nuestros hermanos débiles. Usted y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos intercediendo? La intercesión tiene mucho valor delante de nuestro Dios. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Dice, y buscaré entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Mis hermanos, este versículo muestra cómo Dios buscaba a alguien que intercediera por Israel, pero no encontró a nadie. Es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Es la responsabilidad que nosotros como líderes, y no solamente los líderes, porque todos nosotros como iglesia estamos llamados a ser líderes espirituales, ayudar al que está en necesidad espiritual. Ese capítulo 22 versículo 30 nos recuerda la importancia de la intercesión y el liderazgo espiritual. Dios está buscando personas que se pongan en la brecha y que oren y actúen por otros. Dios está buscando eso, que lo podamos aplicar, que podamos orar por otros, que podamos interceder por nuestra familia, que podamos interceder por nuestros compañeros de trabajo, que podamos interceder por nuestros hermanos aquí en la iglesia. Ser líderes íntegros es buscar ser cristianos de influencia positiva. Usted y yo necesitamos ser de influencia positiva en nuestra forma de poder entrar en una acción inmediata. Usted y yo, mis hermanos, debemos de tomar la responsabilidad de orar los unos por los otros. No esperar que otros empiecen a orar por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que orar por nosotros mismos y orar por los demás. Mis hermanos, es algo importante e interesante, y también es un privilegio el que estemos orando por el amor y el ánimo por otros. ¿Cómo podemos aplicar con esto a nuestro prójimo? Escuchar a alguien que lo necesite. Escuchar a nuestra esposa
escuchar al esposo, escuchar a nuestros hijos, porque muchas veces nos enfocamos en la iglesia y nos olvidamos de nuestra esposa. Muchas veces nos enfocamos en la iglesia y nos olvidamos del esposo. Muchas veces nos enfocamos en las cosas de la iglesia y es importante enfocarnos. Entonces yo no sirvo para enfocarme en la familia. No, hermanos. Tenemos que enfocarnos a servir al Señor sin descuidar lo otro. Debemos escuchar a aquellas personas que necesitan una palabra de aliento y una palabra de apoyo. Ayudar a alguien en necesidad, no solamente orando, sino invirtiendo en tiempo, en recursos, metiéndonos la mano al bolsillo y poder ayudar a aquella persona. Y si nosotros como iglesia fuéramos tan unidos, hermanos, que si algún hermano o alguna hermana está pasando por alguna necesidad, que cada uno de nosotros, por lo menos sabemos como unos 50 personas, ¿cierto? Somos como 80 miembros o 100 miembros en nuestra iglesia, pero si cada uno de nosotros dijéramos voy a sacar 5,000 pesos y vamos a recolectar una ofrenda para la hermana, para el joven, para la hermana. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por aquel joven que no pudo ir a un campamento? Tuvo la gentileza de decirle, hermano, ¿usted por qué no pudo ir al campamento? Quizás no fue al campamento porque no tenía dinero. Quizás entre todos hubiéramos recolectado de a 5,000 pesos, ahí nomás eran 500,000 pesos para poder ir al campamento. Si hubiéramos reunido de a 10,000 cada uno, porque veo muchos jóvenes que están acá, no sé por qué no fueron al campamento. Quizás fue por falta de dinero, falta de recursos. No tuvimos la gentileza, hermano. Vamos a hablar como iglesia. ¿Cuántos jóvenes faltan? Bueno, vamos a sacar 20,000 pesos. Hubiéramos podido apoyar a más de un joven que está esta noche acá. Y quizás no pudo ir al campamento por falta de recursos. No nos están pidiendo riquezas, hermanos. Nos están pidiendo algo mínimo. Nosotros como iglesia, por eso somos una familia, podemos hacer grandes cosas. Cuando papá y mamá se enferman, ¿qué hacemos nosotros? Voy a llamar a mi hermano, voy a llamar a mi hermana. Y entre todos los hermanos reúnen para comprarle los medicamentos a la mamá. Así deberíamos de hacer nosotros aquí entre hermanos. ¿Qué necesita usted? Vamos a reunirnos entre todos y vamos a apoyarle. Qué triste que jóvenes estén acá y no estén en el campamento, porque quizás no nos inquietamos. Venga, ¿qué pasó? No tiene dinero, vamos a ver qué hacemos. Ya para ir terminando, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Último punto, para transformar el amor en acción. Dice nunca. Nunca, mis hermanos, dejemos de predicar el evangelio a los demás. Nunca debemos rendirnos de predicar el evangelio a los demás. ¿Está cansado de predicar el evangelio? Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2 dice que predique la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, predicar la palabra de Dios, debemos de compartir el mensaje de salvación. Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, sin importar el momento, sin importar la situación que usted y yo estemos pasando, debemos predicar el evangelio, hermanos. Es importante predicar el evangelio de salvación. Usted en algún momento se ha sentido triste y como nos predicaba nuestro pastor el día sábado, su corazón ha sido quebrantado por no poder predicar la palabra de Dios. Usted ha derramado lágrimas de decir, Señor, perdóname, y derramo y quebranto mi corazón delante del Señor porque no pude salir a ganar almas. ¿Usted ha tenido esa experiencia, hermano? Que su corazón se quebrante, que sienta tanto dolor y tanta tristeza porque el sábado no pude salir a ganar almas. Porque esta semana se pasó toda la semana y solamente busqué el ministerio Tres Puertas para ir a predicar el evangelio cuando tuvo buen tiempo entre semana. ¿Usted ha tenido esa experiencia de su corazón ha sido quebrantado?
quiero decirles que yo sí pasé por esa experiencia, hermanos. Y fue algo duro y tremendo. Y no lo digo por vanagloria, pero un día me levanté, 5 de la mañana, me fui a orar, volví a la habitación. Y yo tengo que guardar mucho reposo, hermanos. Mi corazón está funcionando ahorita entre un 40 y un 45%, no está funcionando más. Y me senté en la sala, hermanos, y empecé a llorar. Y empecé a llorar y decía, Señor, quiero salir a ganar almas. Y mi esposa se levantó y fue, me abrazó y me dijo, amor, estamos pasando por el desierto. Estamos pasando por una prueba. Yo le dije, sí, mi amor, pero en medio del desierto y en medio de esa prueba yo necesito ganar un alma en el día de hoy. Y muchos hermanos ese día llegaron a visitarme y se me dieron cuenta esa necesidad de yo quería predicarle a una persona. Y Dios me colocó esa persona. Dios colocó a una hermana nueva, la colocó en la casa. Y ahí recostado en la cama y me levanté y me senté en la silla y le prediqué el evangelio, hermanos. Al siguiente día, 7 de la mañana, no recuerdo bien si fue a las 7 o 8 de la mañana, la hermana llegó bien elegante. Dijo, vengo a bautizarme. Y saben, le di el estudio del bautismo. Y la traje aquí para la iglesia, le pude bautizar y salí para urgencias ese día. Porque ese día presenté retención de líquidos, me estaba doliendo bastante el pecho, mucha fatiga, pero Dios me dio la fuerza para que esa persona fuera salva. Y yo le decía, Señor, solamente dame una persona en mi llanto y mi quebranto. Le dije, dame una, Señor, para predicarle. Y le dije a mi esposa, mi amor, ahorita vamos a salir y vamos a predicar. Así me toque sentarme en un andén, pero vamos a predicarle a una persona. Y Dios me la colocó para predicarle ahí. Y Dios me llevó al hospital y le pude predicar a 3 personas en el hospital. Debemos de aprovechar cada circunstancia, sin importar lo que estemos pasando, para predicar el evangelio. Hay que ser pacientes para enseñar. Hay que no callar la verdad. Necesitamos predicar la palabra del Señor. Ya para terminar, no nos conformemos solamente con amar de palabras. Tomemos la decisión de pasar de las palabras a la acción. A la acción de ayudar a los demás, de consolar a los demás, de corregir a los demás, de inspirar a los demás, de orar por los demás. Y nunca, mis hermanos, nos cansemos de predicar el evangelio. Nunca nos cansemos de predicar el evangelio. Mis hermanos, recordemos estas 6 letras que se convierten en una sola palabra. Y es una acción. Usted y yo, hermanos, hoy necesitamos entrar en acción. No seguir en ese adormecimiento espiritual. Usted y yo necesitamos despertar. Necesitamos que esa palabra amor se convierta en una acción. No solamente amor, amor y no hay acción. Porque la fe sin obras es muerta. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, Señor, queremos darte gracias, Señor, por este momento tan maravilloso en el cual tú nos has hablado por medio de tu palabra. Señor, quizás cada uno de nosotros podemos decir que amamos tanto, pero realmente no amamos lo que tú verdaderamente nos exiges. Decimos que amamos, pero no ayudamos, no consolamos a los demás, no corregimos,
No somos esas personas que nos decimos llamar cristianos y no llevamos a las personas a inspirar a ser diferentes. Nos llamamos ser cristianos y decir que tenemos mucho amor, pero no oramos por los demás. Quizás decimos que tenemos mucho amor por las demás personas, pero quizás hemos dejado de predicar tu palabra, Señor. Señor, perdónanos, porque tú nos llamas a que entremos en acción. Señor, tú nos llamas a que seamos diferentes, Señor, a que podamos demostrar nuestro amor con hechos, en acción, en verdad. Señor, perdónanos porque nos hemos descuidado en el amor genuino que cada uno de nosotros debemos de tener en nuestros corazones. Señor, perdónanos si quizás estamos siendo de mal testimonio. Quizás nos ven que somos personas cristianas, pero nuestro testimonio es diferente. Quizás allí en casa somos diferentes a lo que somos acá en nuestra iglesia. Señor, perdona nuestro pecado, límpianos de toda nuestra maldad, Señor. En esta noche, Señor, queremos tomar decisiones. Mi querido hermana, hoy necesitamos tomar decisiones a que podamos tener ese amor genuino. Y para poder tener ese amor genuino, debemos de entrar en acción, debemos actuar, debemos obrar en cada persona, en cada hermano. Quizás cada uno de nosotros hemos sido desánimo para aquellas personas que no han vuelto a nuestra iglesia, Señor. Perdónanos, porque quizás no fuimos estos hermanos que inspiremos, que enseñemos, que los guiemos en tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre Santo, si aquellas personas que no han vuelto por nuestras malas actitudes. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque quizás decimos que somos y tenemos la madurez necesaria, pero quizás somos inmaduros. Quizás lo que hacemos en lugar de ayudar a los demás, lo que hacemos es criticarlos, lo que hacemos es murmurar. Pero, Señor, nos falta el amor, Señor. Perdónanos, Padre Santo, que mañana, Señor, a partir de esta noche, Señor, empecemos a orar por nuestros enemigos. Y qué triste, Señor, que en nuestra misma iglesia, Señor, hayan enemigos. Qué triste, Señor, que en nuestra misma iglesia hayan personas, hermanos, que ya ni se hablan. Es triste, Señor. Perdónanos, Padre Santo, que hoy podamos tomar la decisión a que podamos ser una familia verdadera en Cristo, que podamos tener una confraternidad los unos con los otros, en el amor que tú nos das, Señor. Gracias, Padre Santo, te pido, Señor, que nos ayudes a seguir adelante y, Señor, llévanos ahorita con bien a nuestros hogares, Señor. Pero sobre todo, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que tu palabra a partir de hoy sea dando fruto, Señor. Gracias, Señor, todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.